Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Hugo Alconada Mon. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas noches, Juan. Vamos a empezar a contar una historia de la que se va a hablar seguramente durante mucho tiempo en nuestro país. Hace muchos años, por la década del 40, para empezar del principio, un tal Odebrecht, un ingeniero brasileño, funda una empresa de construcción básicamente, que es de la que vamos a hablar. Gran emporio de la construcción en Brasil, con ramificaciones en todo el mundo. En efecto. Así empieza. Así es. Bueno. De hecho, se convirtió hoy en la corporación industrial más grande de América Latina. Perfecto. Para que tomen como una comparación, Techint al lado de ellos es como la hermana menor. Es una cuestión, son mucho más grandes. Perfecto. Odebrecht está vinculada con el lavallato, como se conoce el caso de corrupción en Brasil, o Petrolao también, por las coimas que investiga la justicia, y hay una pata argentina. Todo esto lo va a contar Hugo Alconada Mon. Empezando por dónde, Hugo. Si querés arrancamos por Brasil, aunque tiene ramificaciones, como bien remarcás, en distintas partes del mundo. Bien. Y lo que ha ocurrido es una pequeña investigación con un juez federal llamado Sergio Moro, después vamos a hablar sobre él en particular, de un pequeño lugar, Curitiba. Imagínense, no es de San Pablo, no es de Río de Janeiro, no es de Brasilia, es decir, uno de esos jueces federales, digamos, de segundo nivel de sensibilidad política. Bueno, él fue el que empezó a tirar de la cuerda con lo que ahora se llama el lavallato, el lavautos. Claro. Tan sencillo como eso. Y lo que ha ocurrido es que al tirar de la cuerda, Sergio Moro, sabiendo cómo tenía que tirar de la cuerda, porque de hecho su doctorado, ¿sabes en qué lo hizo, Juan? ¿En qué? En la investigación italiana del Manipulite. Con lo cual, investigó cómo se investigó la corrupción en Italia para aprender de los errores, repetir lo correcto y empezar su investigación. Bien. Con esa investigación empieza a avanzar sobre una estructura madre que se llama Petrobras, que es la empresa petrolera brasileña, por excelencia la petrolera pública brasileña, y empieza a desarrollar una investigación sobre cómo era que se obtenían o se daban contratos desde esa petrolera, y encontró dos grandes rubros: un rubro doméstico y un rubro internacional, es decir, los contratos dados por Petrobras, por ejemplo, dentro de Brasil para empresarios brasileños, y cómo a su vez se pagaban también contratos para el extranjero. Y junto con un equipo de investigadores de la Fiscalía, más un equipo de investigadores de la Policía Federal, empezaron a subir nivel por nivel. Durante largo tiempo, una de las empresas centrales investigadas para esto era Odebrecht. Y siempre Odebrecht negó esto. Pero en Brasil uno de los factores decisivos fue la llamada ley de delación premiada. Es algo parecido, pero distinto a la ley del arrepentido en la Argentina. Claro. Lo interesante fue que uno de los puntos de quiebre, hubo varios. Uno de ellos fue cuando logró avanzar sobre Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, hijo del empresario que vos remarcás, que en Brasil era conocido como el príncipe de la obra pública. Príncipe porque el papá era el rey. Claro. Y el momento culmine llega cuando Marcelo Odebrecht, lejos de negar la operatoria, la admitió. Lo increíble de esta historia, que parece de película y nos quedamos cortos, es la cantidad de millones de dólares que han decidido pagar reconociendo que ellos pagaron coimas. Sí, de hecho, el cálculo inicial es que van a pagar 3.500 millones de dólares entre la propia Odebrecht y Braskem, que es como una suerte de subsidiaria. Pero ese es el cálculo estimativo. De hecho, el cálculo que están haciendo entre la Fiscalía de Nueva York, el Departamento de Justicia y Odebrecht es que el monto podría llegar a los 6.000 millones de dólares. Si es así, no tienen fondos. O sea que quiebra la compañía. Entonces están ahora en un tira y afloja como diciendo, sí, yo te voy a admitir, Claro. pero al mismo tiempo no me mandes al fondo del tacho. Este es el príncipe Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht. Y este es el momento culmine. ¿Por qué, Juan? Porque a su vez Marcelo Odebrecht admite su rol en esta historia, lo condenan a 18 años y 4 meses de prisión y se mete en el programa de delación premiada, con lo cual tenías a la empresa Odebrecht diciendo que no pagó y al propio Odebrecht diciendo que sí. Bien. Y a partir de ahí empieza un fenómeno de aceleración en 3 países. Y esto es lo interesante, porque ya deja de ser solo Brasil, porque el siguiente fase es cuando ahora 77 ejecutivos de Odebrecht también se suman al programa de delación premiada diciendo, bueno, listo, el dique se rompió, ahora hay que hablar. Claro. Y a su vez, como hay una característica muy interesante, que es en los Estados Unidos existe una ley que se llama la FCPA, que es la de prácticas corruptas cometidas en el extranjero. Uno dice, si Odebrecht es brasileña, ¿por qué en Estados Unidos?
Porque a su vez, toda empresa que cotiza en una bolsa de los Estados Unidos es considerada por la legislación norteamericana como norteamericana. Y como Odebrecht también cotiza en los Estados Unidos, a su vez, ¿qué ocurrió en Estados Unidos? Un proceso también de aceleración en la cual los investigadores norteamericanos dijeron, un momentito, usted está admitiendo en Brasil que hicieron macanas. Venga para acá, hablemos y muéstrame todo. Y ahí entra el segundo efecto dominó, que es Estados Unidos también cayéndole a Odebrecht. Y se combina con un tercero, que es Suiza. En definitiva, para simplificar esta historia, hoy tenemos la gran empresa o el gran complejo industrial de América Latina admitiendo que pagó sobornos en no solamente Brasil, sino 11 países en total. Y se calcula que pagaron en total 788 millones de dólares, Juan. Repito la cifra. 788 millones de dólares. En sobornos. En sobornos. Para conseguir obras. En efecto, para porque ser en definitiva contratados. lo que terminaron haciendo es, ellos admiten que para conseguir contratos por 3.000 millones de dólares, que pagaron esos sobornos. Te da un monto elevadísimo. Sí, más del 25%. Entonces, en esa dinámica, Claro. a su vez, ahora tenemos la cuarta ficha del efecto dominó, Sí. que son las distintas autoridades de los 11 países en los cuales Odebrecht dice, sí, yo pagué coimas. Sí. Ahora le están diciendo, bueno, ahora vení para ¿A acá quién? y que explícame qué pasó. Todavía no lo hizo. Esto es otro aspecto interesante, porque, y acá vale la pena remarcarlo, y es muy buen punto que vos señalaste antes de, esto es un caso que viene para rato. ¿Por qué? Porque voy a hacer una comparación y luego vamos a abundar sobre eso con Siemens. Siemens, recordemos que admitió el pago de sobornos en diciembre de 2008 en Estados Unidos. La misma dinámica que Odebrecht. Una empresa de otro país que cotiza en una bolsa de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos viniendo, venga para acá. Y a su vez, diciembre de 2008, y todavía hoy, el gobierno de los Estados Unidos no entregó toda la información. Con lo cual, todavía hoy, sobre Siemens, todavía hay piezas del rompecabezas que faltan. Y vos aún así tenés, Juan, una investigación sobre Siemens en la Argentina, en la cual los han llamado indagatoria, parte van a juicio oral, Sí. en Alemania, en Suiza. Entonces lo mismo puede ocurrir con Odebrecht ahora. Que es decir, que recién esta historia comienza en la Argentina y puede llevar semanas, meses, años. Claro. Para cerrar este razonamiento, Hugo, vos decís que esta empresa participa en licitaciones para obras efecto. por valor de 3.000 y pico de millones de En dólares. efecto. De ese monto habría pagado 788, confiesan, Sí, en coimas. sí. Ahora, la noticia de ayer, que vos contaste, es que van a pagar ¿cuántos millones? En Argentina ellos admitieron que pagaron 35 millones de dólares en sobornos. para, digamos, como fianza. En total ellos admiten y sostienen que van a terminar pagando cerca de 3.500 millones de dólares en multas Multas. combinadas entre las investigaciones en Estados Unidos, en Suiza. Brasil y en Suiza. Pero te retiro ese punto anterior, que Sí. este es el cálculo preliminar, porque las autoridades de los Estados Unidos dicen, no, un momentito, vamos a sacar la cuenta bien y vamos a discutirlo, porque según ellos tienen, viste que los norteamericanos tienen fórmulas para todo. Sí. Entre una de esas fórmulas es cómo hacer el cálculo de las multas para que justamente no sea una decisión arbitraria de un fiscal que según si te tiene buena voluntad o mala voluntad, te puede llevar a la quiebra o no. Claro. Según ese cálculo, da mucho más. Da entre 4.000 y 6.000 millones de dólares que tendrían que pagar de multas. Sí. Y ese es el motivo por el cual Odebrecht dice, no, yo quiero admitir todo, Sí. te voy a contar todo, pero no me hagas pagar tanto porque me llevas al quebranto técnico. Sí. Bien. Y van a ir a un juez federal Ah. a que el juez federal diga el número final. Bien, lo voy a simplificar, pero lo más que puedo Sí. y a lo mejor no sé si está bien, vos me dirás. Esto fue como si dijeran, usted pasó el semáforo en rojo. No, yo no pasé en rojo, usted pasó, ¿no? Sí, la verdad pasé en rojo. Bueno, la multa es esta. En efecto. O sea, la multa es de 3.500 millones de dólares por el semáforo Como en rojo, piso. diga, piso. Ahora, ¿qué pasa cuando pagan eso? ¿Ya está? ¿Libre de culpa y cargo? ¿Le dan No. el registro de vuelta? No. No. Bueno, hay que ver la letra chica. ¿Y por qué? Porque uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, una compañía puede llegar a aceptar esto ante la justicia norteamericana no es una cuestión de que se arrepintieron, son Claro. empresas. ¿No van presos?
Y ahí es una de las letras chicas, es ¿vamos a ir presos o no vamos a ir presos? Eso es parte de una negociación. Segundo aspecto, ¿me vas a estar sacando de la cotización de la bolsa de los Estados Unidos? Segundo aspecto. Tercer aspecto, ¿el tipo de penalidad me impide a mí, por ejemplo, competir por nuevas licitaciones ante la justicia norteamericana? Ante el gobierno norteamericano. ¿Y por qué te digo esto, Juan? Porque ese fue uno de los ejemplos que pasó con Siemens. Siemens admitió el pago de sobornos alrededor del mundo en los Estados Unidos. Ninguno de sus ejecutivos fue preso en los Estados Unidos y Siemens logró mantenerse, primero, cotizando en una bolsa norteamericana y segundo, pujando por contratos del gobierno norteamericano. Entonces, muchos críticos de la situación decían, pero al final, Siemens la sacó baratísima. Según cómo lo veas, sí o no. Bueno, Odebrecht está ahora en esa negociación. Y te remarco un aspecto más. Esto lleva años y tomará aún más años. Y vuelvo a insistir con la comparación con Siemens. Pero te digo Siemens como podríamos hacerlo con FIFA Gate, que es exactamente lo mismo, claro. Que es los norteamericanos avanzando sobre FIFA, varios de los que están señalados y acusados ahora están admitiendo su responsabilidad. Porque fue en bancos estadounidenses. En efecto. Ahora bien, en el caso de Siemens, insisto como ejemplo porque sirve como comparación, la admisión de culpa ante la justicia norteamericana fue en diciembre de 2008. Y solo más de 5 años después, por ejemplo, el entonces CFO de Siemens Argentina se presentó ante los Estados Unidos y admitió su responsabilidad penal, su culpa. Entonces, lo que es interesante es que recién 5 años después tuviste como un siguiente escalón. Ante la justicia norteamericana, acá en Argentina, todavía espera Juan. Claro. Si esto se replica con Odebrecht, estaremos hablando vos y yo en el año 2021, 2022, sobre, por ejemplo, alguno de los ejecutivos de Odebrecht que admite allá que hizo macana. Bueno, ojalá estemos para hablarlo, digo. Falta agregar, más de un televidente lo habrá pensado ya, la ramificación política que tuvo en Brasil todo este caso, ¿no? En efecto. Cómo afectó al Congreso, al propio Lula da Silva también, ¿no? En efecto. Ese es uno de los coletazos. Y que además la sensibilidad que tiene este caso en Brasil es inmensa. Inmensa. Hoy el juez federal a cargo de esa investigación, del cual hablaremos ahora, Sergio Moro, es una de las figuras de mayor prestigio en Brasil. Y a su vez, la clase política brasileña entró en pánico cuando no solamente Odebrecht, sino los 77 ejecutivos de la compañía Odebrecht admitieron su responsabilidad y ingresaron en el sistema de delación premiada porque dijeron, ¿y ahora sobre quién van a contar? Claro. Ellos mismos. Y ahí es donde, a su vez, el gobierno brasileño, recordarás que intentó en un momento impulsar un proyecto de autoamnistía, una suerte de amnistía. Bueno, aquellos que participaron, si cuentan lo que ocurrió, no van a ser penalizados, no van a ir a la cárcel. Era casi como una ley escrita para ellos mismos. Claro. Ahora bien, esa es una pata. Y la otra pata, si querés hablamos, es la pata argentina y cómo funcionan las coimas. Es lo que iba a decir ahora. Se pone interesante porque viene el capítulo argentino de esto que ayer dio la vuelta al mundo con este pago multimillonario de coimas. En la Argentina se habla de 35 millones de dólares en coimas. Después del corte le contamos. Seguimos en Análisis PM con Hugo Alconadamón. Les contamos esta multimillonaria suma de dinero que esta empresa Odebrecht reconoció haber pagado en todo el mundo. En los expedientes de Hugo Alconadamón vamos a ver ahora el capítulo argentino que empieza como, Hugo. Empieza con una admisión de Odebrecht que entre 2007 y 2014 ellos mismos admiten que pagaron sobornos en la Argentina por 35 millones de dólares divididos en 3 proyectos. Y más no se sabe. Ajá. Con lo cual la pregunta del millón es, primero, ¿cuáles son los proyectos? Y todavía más interesante, me imagino, para quienes nos están viendo ahora es ¿y quiénes recibieron los 35 millones de dólares? Claro. Multiplicalo básicamente por lo que vale hoy el dólar y estás hablando de unos 500 millones de pesos que alguien, o varios, o muchos, se llevaron a su casa, a su bolsillo, o alguna cuenta bancaria en algún punto del planeta. Pero ¿y cómo no se sabe? ¿Dónde se declaró? ¿A quién eso? Porque esto es una negociación que mantuvieron entre Odebrecht y el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Nueva York. Se sentaron a una mesa y dice, yo te voy a contar lo que ocurrió, luego vemos la letra chica. Lo mismo ocurrió una y otra vez, yo vuelvo al mismo ejemplo de Siemens y si quieren también de FIFA Gate. Lo único que hace el Departamento de Justicia luego es, tras consensuar y arribar a un acuerdo con la empresa investigada o los muchachos investigados en el caso de FIFA Gate, se presenta ante un juez federal y dice, yo llegué a este acuerdo, vamos a cobrar esta multa, ellos admiten la culpa. Y no necesariamente se va a saber mucho más. De hecho, recordarás que en el caso de FIFA Gate,
El nombre de Julio Grondona salió hasta casi por decantación, pero nunca la justicia de los Estados Unidos dijo Julio Humberto Grondona por nombre y apellido. En este caso similar. Entonces aquí lo que hay que hacer es unir las fichas, como hablábamos en el bloque anterior, entre lo que está saliendo a la luz en los Estados Unidos, lo que sale a la luz en Brasil, lo que venga de Brasil, de Suiza, más la investigación interna de Argentina. En esa combinación, como si fuera de 4 rompecabezas simultáneos, podés llegar a armar el entramado argentino. ¿Y cuándo empieza a sonar en la Argentina, cuando sobresale el caso Odebrecht? Bueno, es que en realidad aquí comienza esta historia, entre otros motivos, cuando durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2014 fue la operatoria, Odebrecht empieza a asumir un rol interesante. Recordemos, en su momento, cuando Julio De Vido salió a tratar de desmentir que Lázaro Báez fuera el gran beneficiario de la obra pública, ¿te acordás que dio un listado de 35 empresas que habían sido adjudicatarias de obra pública? Bueno, una de esas, una de las más preponderantes, era Odebrecht. Lo que el propio Julio De Vido no contó era que Marcelo Odebrecht, aquel hijo príncipe de la obra pública que ya se admitió culpable en el Brasil, él mismo, Marcelo Odebrecht, se reunía con De Vido a dialogar, a interactuar. Y en definitiva, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, en enero de 2008, anuncia la adjudicación de uno de los proyectos que ahora está bajo sospecha, el soterramiento del Tren Sarmiento. Vamos a escuchar el anuncio del 2008. Bueno, realmente una obra estructural, si es que las hay, para la ciudad de Buenos Aires, no solamente por lo que implica en monto, en volumen, en características de las obras, sino por la transformación que va a implicar en la trama urbana de una ciudad partida en dos, por el ferrocarril Sarmiento, con todo lo que ello implica en materia de interconexión, de disposiciones de tránsito. Una obra realmente muy importante que va a servir para poner mejor calidad de vida a los habitantes de la capital de todos los argentinos. Ese era el anuncio de la presidenta. Me parece importante destacar que cuando hablamos de estos casos no son cuestiones abstractas, son obras que estamos esperando, que ya utilizamos, es decir, están entre nosotros. Sí. No es una cuestión meramente ideal, ¿no? Es palpar dónde está ese dinero y cómo se construyó. En efecto, y además este proyecto en particular no es un capricho de un periodista que remarquemos que este es uno de los proyectos que está bajo sospecha. Yo remarqué el discurso, la adjudicación del contrato por el soterramiento de Sarmiento fue en enero de 2008. La firma del contrato fue en diciembre de 2008, con lo cual esto involucró, Juan, todo ese año. Ahora bien, lo que es interesante es que cuando Odebrecht admite en Estados Unidos que pagó sobornos en la Argentina, dice, durante 2008 pagamos 2.9 millones de dólares para poder conseguir un contrato. Cuando vos analizás y peinás y cruzás la información pública, la adjudicación de contratos y lo que ahora dice Odebrecht, el único contrato que te da es el soterramiento. Que a su vez recordemos que lo hace Odebrecht con otro nombre sensible, que es el de IEXA, controlada a su vez por Ángelo Calcaterra, primo a su vez del actual presidente Mauricio Macri, con lo cual acá se empieza a combinar con una doble sensibilidad. Lo que pudo ser para funcionarios kirchneristas, más lo que puede ser para un empresario cercano al actual presidente. Entonces, ahí es el primer eje. El segundo eje, que además no es el único nombre, porque también uno de los nombres que otra vez parece un clásico, ¿no? Cada vez que hablamos de corrupción en la Argentina aparece este señor. ¿Por qué? Porque Ricardo Jaime, estas cosas insólitas, terminó mandando un mail, su testaferro, que es un coimero, y esto lo puedo decir de manera asertiva, porque el propio Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime, admitió ante la justicia que era el testaferro y admitió además que pagó que recibió coimas para él. Ahora bien, lo que es interesante, Manuel Vázquez mandó un email y por email discutía sobre el pago de sobornos. Y termina discutiendo incluso, te falta darme $80.000 más. A este nivel llegamos de locura. Ahora, en esa dinámica, lo que también es interesante aquí es este señor, que es el dueño de los secretos, en el caso de Marcelo Odebrecht. Él es el príncipe de la obra pública. Esta es una de las llaves que puede llegar a ser decisiva en el caso de la Argentina y las coimas que se pagaron aquí. ¿En dónde está ahora? Ahora él está preso en una celda de 6 metros cuadrados en Brasil. Ahora, lo que también es interesante aquí es cómo era la operatoria. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque incluso lo que hizo Odebrecht fue armar primero una división paralela
O sea, imagínense que en la empresa en la cual usted trabaja, usted tuviera el área blanca, formal, declarada, y el área negra, paralela, en la cual todas las macanas pasan por ese lado. Y le pusieron un nombre totalmente anodino. La División de Operaciones Estructuradas. No te dice nada, Juan. Claro. Ahora, además de ese nombre anodino, burocrático, como tenían que desarrollar una operatoria compleja, operatorias a través de sociedades offshore, cuentas en múltiples paraísos fiscales para ir como si fueran las muñecas rusas, una dentro de la otra que te complican. E incluso en un momento tenían ejecutivos, ahora vamos a hablar de ellos, que te acompañaban. Este es el caso, por ejemplo, del empleado número 6. Un empleado de Odebrecht específicamente asignado para que cuando había que pagar una coima, Juan, venía al país en el cual había que pagar la coima, se reunía con el coimiado, le decía, acá tenés el dinero, o si prefieres una cuenta bancaria, vení que te acompaño. Y ¿Quién era el número 6? Esa es una pregunta que todavía no se sabe el nombre. Eso es interesante. ¿Quién le llama el número 6? ¿La propia empresa o la justicia? Entre la Odebrecht y la justicia norteamericana que están llegando a ese acuerdo. Ahora, imagínense el nivel de locura de esto, el nivel de profesionalización de la coima, porque hay algunos que son profesionales de la coima, que lo que hizo Odebrecht, como tenía que triangular dinero negro a través de múltiples cuentas bancarias, a través de múltiples países y demás, se compraron un banco. Entonces ya no tenían que depender de un banco, de un tercero, que pudiera hacerte preguntas incómodas diciendo, bueno, contame sobre este dinero, cuál es el origen, a quién va. No, compraron este banco, el Main Bank, un pequeño banco en el medio del Caribe, filial de un banco austríaco. Lo compraron y dijeron, a partir de ahora, quiero abrir una cuenta, la abro como quiero tener una tarjeta de crédito, la abro y se la entrego a quien quiera. No hay preguntas para responder, me manejo yo solo. Bueno, nos quedan los últimos minutos para ocuparnos de un par de personajes más. Tenemos el 6 y el 7 y el 4. O sea que hay 5 más por lo menos, ¿o no? En efecto, pero lo que es interesante para el caso de la Argentina, los otros países que no son Brasil, fueron 2 las figuras claves, el 4 y el 6. No se sabe más que esto, un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque no se conoce el rostro, no se conoce el nombre. Ahora bien, se sabe que son brasileños, se sabe que ambos cometieron un error que es estúpido en la actualidad, que es residieron los dos en Miami, quedaron automáticamente bajo la jurisdicción norteamericana. Claro. O sea que estos dos personajes, tarde o temprano, sus nombres saldrán a la luz. Ahora, ¿y por qué quiero remarcar? Y hoy le agradezco a Manuel que tuvo paciencia y me pudo conseguir la imagen. Es de un personaje en particular que yo quiero mostrarles. Está por acá, acá está. Este señor, que no les va a decir nada a nadie. Pero este señor es el caso Siemens. A ver. ¿Y por qué digo que es relevante? Porque este señor cumplía el rol de los empleados 4 y 6 en el caso de Siemens. Este señor se llama Reinhard Siekacek, que dentro de Siemens, como no querían ponerle una verdadera identidad, ¿sabes cómo lo denominaban a él? ¿Cómo? El banquero. ¿No te suena otra vez como el juego con lo que está haciendo Odebrecht? Sí. ¿Y sabes cuál es el apodo que él mismo se puso para hablar de sí mismo? ¿Cómo? El maestro del desastre. Uy, ya. Este señor, a su vez, lo eligieron porque no era ni le gustaban las prostitutas, no consume drogas, no bebía alcohol, prolijito, casado, se volvía a su casa, y lo eligieron precisamente por eso, porque no corrían el riesgo de que este señor, con un baúl lleno de dólares, terminara estrellándose contra un auto y terminaran con problemas. Este señor, cuando lo fue a buscar la Fiscalía de Múnich, lo primero que dijo, ¿sabes qué fue? Los estaba esperando y negoció su propio acuerdo y empezó a entregar a uno por uno a todos. Bueno, nos falta mucho del capítulo argentino, que esperemos la justicia local investigue. ¿Hay causas abiertas? Sí, en este momento tenés varias investigaciones abiertas en el caso de la Argentina. Tenés, por ejemplo, una investigación por la antigua Fiscalía de Investigaciones Administrativas, está desarrollando una. Ahora la Oficina Anticorrupción está pidiendo también datos a Brasil. Y tenés al menos 3 jueces federales que están buscando distintas aristas por distintos contratos de Odebrecht. Todos a su vez en la misma dinámica de tráigame información. Claro. Otra vez, vuelvo al paralelo con Siemens, porque sirve mucho para entender en la práctica cómo son este tipo de investigaciones. Cuando este señor admitió todo lo que admitió en Alemania y empezó la debacle, el efecto dominó para Siemens, terminan entregándose muchos. La justicia argentina, el juez federal Ariel dijo, bueno, ahora todo lo que este señor está contando, toda la documentación que este señor entregó allá en Alemania, tráiganlo para acá. Lo mismo va a ocurrir con Odebrecht. Entendí todo menos una cosa.
esta gente vive muy bien, tiene sueldos muy buenos, la pasan bomba, digamos, ¿no? Este nivel de ambición y codicia, ¿tanto para qué? Para terminar presos y con el honor manchado claramente de por vida, digamos. ¿No les alcanzaba lo que tenían? A ver, es una pregunta un poco retórica para decir... Pero yo te lo voy a dar vuelta. ¿Cuánta más plata quieren estos empresarios multimillonarios? ¿Y si te digo que solamente agarran al 1%? Si vos, vamos a hacerlo bien simple otra vez, ultra simplificado. Todos los chicos en el colegio tiran tizas contra el pizarrón. La maestra se da vuelta y dice, Micheli, a dirección. Y vos te das vuelta y decís, ¿por qué a mí? Si estamos todos en la misma, pero te tocó perder. Te agarré a vos. Gracias, Hugo. Un placer, ¿eh? Un abrazo, buenas noches y feliz Navidad. Igualmente para vos. Igualmente.